El gobierno de Rodrigo Paz sufre una derrota ideológica, una derrota política y un fracaso de liderazgo. ¿Por qué decimos derrota ideológica? Este gobierno ha perdido legitimidad en todo lo que ha propuesto. Por poner un ejemplo, su modelo capitalismo para todos ha demostrado ser solo un eslogan y no un proyecto capaz de responder a los problemas reales del país. El presidente se limita a repetir cosas que va a implementar, cosas que al final se quedan en promesas. Y en medio de una crisis económica, escasez de combustible, incertidumbre de la gente, creciente malestar social, las promesas han terminado chocando con la realidad. Definitivamente, a Rodrigo Paz le gusta construir relatos. Sin embargo, es evidente que de la historia de Bolivia, de la realidad de las comunidades que dice haber visitado y de las organizaciones sociales, parece saber muy poco. Para entender Bolivia, no basta con leer referencias o contar relatos familiares de su abuelo. Los bolivianos vivimos esta realidad desde niños. Por eso resulta tan evidente ese desconocimiento. Sus discursos, sus decisiones y la forma en que interpreta los conflictos muestran una profunda desconexión con la realidad del país. No comprende nuestras contradicciones, no entiende nuestras tensiones históricas, no se esfuerza por conocer la complejidad de las organizaciones sociales y los pueblos que han marcado la construcción de Bolivia. Rodrigo Paz no entiende el país. Y si la derrota ideológica es preocupante, la derrota política es evidente. Rodrigo Paz ha mostrado una incapacidad que parece incluso planificada para concluir en esto. Ha desaprovechado espacios de diálogo generados incluso por su propio vicepresidente. En lugar de construir acuerdos, ha optado por la descalificación, por la polarización, por la confrontación. Una vez instaladas las movilizaciones, en vez de escuchar, el gobierno ha intentado descalificar. Los movilizados dejaron de ser ciudadanos con demandas para convertirse, según el relato oficial, en minorías insignificantes que quieren decidir el destino de todo un país. Ya no eran personas reclamando, eran, según el gobierno, delincuentes vandálicos, grupos ligados al narcotráfico. Y si no encajaba en esas clasificaciones, bueno, serán operadores políticos. Ahora lo más importante, una contradicción que seguro el gobierno no puede explicar. En los primeros días existían demandas concretas, cambio de ministros, participación en la toma de decisiones, apertura política, inclusión gubernamental es lo que pedían. El gobierno en ese momento decidió que eso era inaceptable, decidió resistir, decidió apostar por el desgaste. Y ahora, después de casi 40 días de conflicto, cuando el país ya pagó un altísimo costo económico, político y social, ahora resulta que el presidente está dispuesto a ceder, incluso lo ofrece, precisamente en esas cosas que en un principio se negaba a discutir. Y entonces surge la pregunta inevitable. Si al final ibas a ceder, ¿por qué no lo hiciste el primer día o la primera semana? ¿Por qué someter al país a más de un mes de incertidumbre? ¿Por qué poner a la población? ¿Por qué exponer a la población a la escasez, a la confrontación y al desgaste? Porque, señor presidente, usted sometió incluso a sus propios simpatizantes a casi 40 días de sufrimiento para terminar ofreciendo discutir, ahora sí, exactamente lo que rechazabas al inicio. Porque si las demandas eran razonables, entonces el conflicto se podía evitar. Y si no eran razonables, entonces no se entiende por qué ahora sí lo son. Y no solo se aceptan, sino, presidente, usted lo ofrece. Aquello que en un principio ellos pedían y hoy los movilizados ya no lo aceptan. Esa contradicción resume en gran parte el fracaso político del gobierno. Bolivia es un país complejo, un país donde conviven distintas culturas, distintas formas de entender la realidad, distintas aspiraciones, hasta proyectos de país que muchas veces son incompatibles entre sí.
Pero el gobierno, su gobierno, lejos de trabajar para construir puentes en esas diferencias, ha profundizado esas contradicciones. Y así, el sueño de una Bolivia capaz de convivir en su diversidad se vuelve cada vez más lejano. Un país donde las diferencias funcionan, por poner un ejemplo, como los distintos sistemas del cuerpo, el sistema nervioso, endocrino, respiratorio, urinario, óseo. Cada uno cumple una función distinta, son totalmente distintos, pero todos trabajan para mantener vivo un mismo organismo. Hoy, ese ideal parece más distante que nunca. En medio de todos estos fracasos del gobierno, lo único que puede considerarse un éxito político, si lo llamamos así, para este gobierno es continuar en el poder. Ha resistido, ha defendido con uñas y dientes la silla presidencial. Contra muchos pronósticos sigue siendo gobierno. Pero mantenerse en el poder no significa que esté gobernando bien, que esté gobernando para el pueblo. Y la derrota más grave, la tercera, la derrota del liderazgo. Cuando observamos las decisiones del gobierno comienzan a repetir patrones que Bolivia ya conoce, no porque las circunstancias sean exactamente las mismas, sino porque vuelven a aparecer conductas similares. La división del país entre buenos y malos, entre civilizados y salvajes. Cuando vemos la descalificación sistemática del adversario, la incapacidad de construir consensos, la tentación de recurrir a la fuerza cuando los argumentos dejan de ser suficientes. Vemos conductas de gobiernos pasados y cuyos resultados y destinos todos ya conocemos. La crisis de la gasolina basura y otros escándalos de corrupción y narcotráfico nos trae a la memoria escándalos como, por ejemplo, los respiradores chinos en pandemia, que nunca funcionaron. Decisiones que trasladaron el costo y la crisis a la gente, al pueblo. Y la única respuesta siempre es: no es mi culpa, es culpa de los que gobernaron antes. Obviamente, no son cosas iguales, pero hay muchas similitudes. Hoy el equivalente a ese hecho de corrupción en plena pandemia parece ser la gasolina y un diésel de cuestionable calidad, que en plena crisis le dicen al pueblo: no faltará combustible, pero te lo venderemos más caro y quizá arruine tu motor. Pero no es culpa nuestra, es culpa de quienes gobernaron antes. Ese camino ya lo vimos, ese camino ya tuvo consecuencias. Y como siempre, quienes terminan pagando el precio no son los gobernantes, es la población. Y mientras esto ocurre, una asamblea que debería actuar como límite al poder parece haber olvidado su responsabilidad. Diputados y senadores que incluso repiten curul y acumulan años viviendo del Estado, observan los excesos, los posibles excesos del gobierno sin asumir plenamente su papel de fiscalización y protección al pueblo. Y esto no significa justificar los excesos de ningún sector, por favor. Significa poner límites al poder sin importar quién ejerce ese poder. Pero esta asamblea le dio carta blanca a un ejecutivo que puede aspirar únicamente a pasar este capítulo y no capitular en el intento. Liderar el ejecutivo no consiste únicamente en dar discursos, señalar culpables. Liderar significa escoger personas adecuadas para gobernar, construir acuerdos, anticipar conflictos y asumir responsabilidades. Los errores de sus ministros también son sus errores. Las decisiones de su gabinete, presidente y su gobierno son sus decisiones. Los resultados que el país está viendo son su responsabilidad. Por eso la discusión ya no gira únicamente alrededor de su legitimidad o las políticas que pretende implementar. La discusión comienza a cuestionar si usted tiene el liderazgo necesario para guiar este país. La derrota ideológica cuestiona su visión de país. La derrota política cuestiona su capacidad para gobernar. Y la derrota del liderazgo cuestiona si realmente es la persona capaz de conducir Bolivia en uno de los momentos más difíciles de su historia reciente.